Buenas noches, familia. Hoy vamos a hacer nuestra adoración familiar, lo que hacemos normalmente todas las noches, en el cual nosotros, es lo que le llaman comúnmente el altar familiar, pero yo le digo la adoración familiar. Y hoy nos corresponde leer en el libro de Oseas el capítulo 3. Pero antes vamos a hacer un pequeño recordé. Recuerda que en el capítulo 1 que hablamos. De que Oseas se buscara una esposa infiel, una esposa que fornicara, Una esposa. una prostituta y para tener hijos de la prostitución. Hijo de la prostitución, listo. Ese era un mensaje que Dios iba a dar al pueblo, a la casa de quién? De Israel. De Israel, sí. Y a la casa de Judá. De Judá. Entonces, ahí observamos de que Oseas buscó una prostituta, se casó con ella y tuvo hijos, en el cual cada hijo era un mensaje, que era una que significaba no aceptada y la otra era no mi pueblo. Y el otro. Entonces, observamos también el capítulo 2 de que la misericordia de Dios que tuvo con los hijos de Israel. Y recuerda de que hicimos la comparación con el hijo pródigo, cuando él se gasta todo el dinero de su padre y vuelve. Ya, tal cual hizo Dios lo mismo, que le dio, tuvo la misericordia cuando ve que un corazón que Sincero. arrepentido genuinamente. ¿Sí ven? Le puse el ejemplo del rey Acab, que Dios había prometido lo que iba a hacerle, pero como él se arrepintió, entonces la pagó ¿quién? Su hijo. Entonces, hoy vamos a ver Oseas capítulo 3 en la versión Israelita Nazarena 2011. Y está como título Oseas y la adúltera. Dice, Yahweh me dijo, además, ve, ama a una mujer que, mientras es amante de su compañero, adultera con otros, tal como Yahweh ama a los israelitas, pero ellos se van con otros Elohim y aman las copas de la uva. Este es otro mensaje que Oseas tiene. Dios, Elohim le dice que vaya y busque ¿qué? A una adúltera. ¿Sí ven? El mensaje aquí está claro. Prácticamente Dios le estaba diciendo a Oseas de que amara a una adúltera. ¿Sí ven? Mientras ella iba a buscar otro. Tal cual es la misma enseñanza que da Dios con nosotros. Dios ama así que a su pueblo, a la casa de Israel. Pero ¿qué pasa? De que a veces nosotros buscamos que otro Elohim y perdemos nuestra confianza en Dios. ¿Sí ven? Entonces, como decimos, a veces nos queremos dar ¿no qué? Mala vida. A veces nos queremos dar ¿qué? Mala vida. Porque si nosotros entendemos que con Dios estamos todo bien, si nosotros entendemos de que con Dios nada nos falta, como dijo el salmista, el rey David, cuando dijo, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Porque a veces nosotros perdemos esa confianza y pecamos contra Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decidimos volver al mundo y vemos que las cosas que están en el mundo nos parece como que bien chévere. ¿Por qué? Prácticamente la vida del cristiano, por eso que la Biblia la mira como algo que es para valiente. La vida cristiana es para valiente y dice el libro de Mateo de que solamente que los violentos lo arrebata. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros a veces
creemos de que cuando andamos con Dios las cosas van a estar mejor, sí, van a estar mejor, pero Dios a nosotros nos mete en prueba como el loro. ¿Sabes cómo es el proceso del loro? Para probar de que el oro está bien fino. ¿Cómo es ese proceso? ¿Nadie sabe? El oro es recalentado, es metido al horno, es recalentado a una temperatura bien fuerte para que brille más. Para que brille más. Y más fuego, más brillo da. Tal cual también el proceso del mismo trigo. Por eso es que Dios nos compara con el trigo. Porque al trigo vienen y lo golpean contra el suelo. Lo golpean, lo meten en un pilón, le dan palo, garrote. Luego lo meten en un proceso hasta volverlo en el proceso que está como una harina. Entonces ahí se distribuye a varios procesos. En el caso de los panes, en la panadería vemos de que le echan lo que es la mantequilla, el azúcar, todo eso para hacer un proceso de pan. Después pasa por el cilindrador para hacer lo que es una masa que es suave. Después de esa masa que pasa a ser suave, hacen la figura del pan que van a hacer y luego de ese proceso lo meten en el horno y sale el producto deseable para muchos. ¿Qué pasa? De que Dios a nosotros nos mete ¿qué? Por prueba. Dios a nosotros nos mete por circunstancias, por acontecimientos, pero es para que nosotros demos ese brillo y nunca perder esa confianza en Dios. Nunca apartarnos de Dios. Preocúpate cuando tú no eres probado. Preocúpate cuando tú no estás pasando por acontecimiento, por circunstancia, por aflicción, por persecución, por lo que hablan mal de ti. Preocúpate. Porque son procesos que tenemos que pasar. Me salí un poco del tema porque era necesario y no sé por qué dije sobre eso. Entonces Dios manda al profeta Oseas de que busque una mujer en el cual sea adúltera y dice, ve, y mira lo que le dice Dios, ama a una mujer, como algo tremendo. ¿Cómo voy a amar a una mujer en el cual yo no sé cómo es ella? Como complicado, pero dice, Yahweh me dijo además, ve, ama a una mujer que, mientras es amante de su compañero, adúltera con otro, tal como Yahweh ama a los israelitas, pero ellos se van con otros Elohim y ama la copa de la uva. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? De que así como Dios ama a Israel, aunque están en las instrucciones de Dios, los mandamientos de Dios, que dice, no tendrás que... Dios será ajeno de mí. Ni te arrodillará, ni te inclinará. ¿Por qué? Porque Yahweh que fuerte y también que es celoso. ¿Sí ven? O sea, Dios cela a lo suyo. Dios es celoso con lo suyo. Entonces, cuidadosos todos suyos. Es cuidadoso con lo suyo, claro. Entonces, aquí parece ser de que existiese un libre ¿qué? Albedrío. Albedrío, sí. Porque es lo que dice, tal como Yahweh ama a los israelitas, pero ellos se van con otro Elohim. ¿Ves qué sucede? De que habla de una situación como un libre albedrío. ¿Entiendes? Como yo les he enseñado a ustedes, el libre albedrío sí existe. Pero en la parte como de pronto en lo que vemos, lo moral, ¿sí ven? Quizá en las emociones o en los sentimientos, pero tú nunca vas a tomar ese libre albedrío para escoger a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que te ama, es Dios el que te busca, es Dios el que lanza ese lazos de amor para ti. ¿Por qué? Sencillamente porque como el día que el hombre comió de ese fruto, dice que murió ¿qué? Espiritualmente. O sea que el hombre hasta el día de hoy está muerto ¿qué? Espiritualmente. Entonces es una resurrección que hace Yeshua a esa persona
que es del remanente de Dios, que es oveja, que es israelita, en el cual lo pasa de ¿qué? De muerte a vida. ¿Sí ven? Es cuando ya esa persona, en fin, sí escoge a Dios. Entonces, cuando tú eres pasado de muerte a vida, ¿qué te convierte? En un evangelio. En un evangélico. En un israelita. En un israelita. ¿Y tú qué dices, Samuel? ¿Cuánto qué? Pasas de muerte a vida. En un hebreo. En un hebreo, Elías. ¿Qué pasa? Que cuando recuerda que hebreo significa el que ¿qué? Que cruza el otro El lado. que cruza el otro lado. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. También en Primera de Juan, también habla de que dice Juan, sabemos que ustedes han cruzado de muerte a vida. ¿Sí ven? Entonces, esta es la situación que parece que existiese que un libre albedrío. Pero cuando Dios no resucita a esa persona siempre va a buscar amar que el pecado. Siempre, recuerda en Juan capítulo 3, versículo 17 que dice que los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz. ¿Sí ven? Para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Entonces, siempre el libre albedrío existe, pero no en escoger a Dios, porque el hombre no va a escoger nunca a Dios. Dios escoge a lo suyo. Dice Pablo, y nosotros lo leímos en el libro de Romanos, cuando dice que a los que antes conoció, a estos que llamó. A los que antes llamó, a estos que predestinó, eligió. A los que eligió, a estos que justificó. Y a los que justificó, a estos que glorificó. ¿Sí ven? Entonces el hombre no va a escoger nunca a Dios. Entonces el hombre, aunque escuche de Dios, dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. O sea, la obediencia de las instrucciones de Dios viene por el oír. Tú escuchas las instrucciones de Dios, pero tú la obedeces porque crees. Pero hay hombre que le entra por un oído y le sale por el otro. Hay algunos que son como los que leímos en Romanos, que son ¿qué? Los débiles ¿qué? En la fe. ¿Quiénes son los débiles de la fe? Aquellos que cumplen las instrucciones de Dios a media y aquellos que apenas son simpatizantes de las cosas de Dios. Puede ser un ministerio demasiado tremendo en el cual nosotros vemos que llena estadio. Puede ser un pastor que tiene la iglesia demasiado grande. Puede ser un pastor que sea bastante reconocido. Puede ser un hombre lleno de tanto conocimiento de teología. Haya estudiado en tantos seminarios, haya estudiado en tanta, ¿qué le digo? Instituto bíblico. Pero si no obedece las instrucciones de Dios, lo que Dios mandó en su palabra, 613 mandamientos, es un débil en la fe. Y si enseña de que las instrucciones de Dios o la ley de Dios o mandamientos de Dios caducó, es un ¿qué? Débil en la fe. ¿Ve? Entonces, el hombre prefiere mirar a otro Elohim, poner la fe en otro Elohim y tomar esa copa de la uva. Ahora, ¿por qué habla copa de la uva? Quizá esta palabra, copa de la uva, de pronto tiene un significado en el cual cuando la uva la empiezan a procesar para volverla ¿qué? En vino. O sea que prácticamente es amarga. ¿Sí ven? Cuando tú vives una vida sin Dios, tú vives una vida amarga. Cuando tú prefieres pecar y no arrepentirte genuinamente, tú vives una vida amarga. ¿Sí ven? Por eso es necesario de que nosotros abracemos las instrucciones de Dios y las pongamos ¿qué? En Por práctica. obra, en práctica. Y ese es lo que nos enseña Yeshua. Si tú me amas, guardas mis mandamientos. ¿Sí ven? Versículo 2.
Entonces la alquilé por 15 pesos de plata y 330 litros de cebada. ¿Ven? Y estipulé con ella: por mí vas a estar mucho tiempo sin fornicar, ni casarte, ni siquiera yo cohabitaré contigo. Es tremendo lo que está diciendo el profeta Osea aquí. Osea dice de que güey obedeció a la palabra que Dios le dijo. Dice de que güey fue y amó a una mujer, porque Dios le dijo: ama a una mujer mientras es amante de su compañero. ¿Sí ve? Dice de que él fue y buscó una mujer y la alquiló. O sea, le ofreció que en nuestro hábitat donde estamos viviendo, nuestro tiempo, podría ser que la alquiló por plata. ¿Sí ve? Y 330 litros de cebada. Y eso en la época de Israel, el dinero no era mucho, tanto el efecto, sino eran los que como decir, la lana, el aceite, si ve, eran como la parte alimenticia, era lo que con que se pagaba, y las monedas eran como de oro. Bueno, cuando dice tres monedas o 3 ciclos, si ve, eso es lo que se da. Entonces dice que el profeta dio 15 pesos de plata y 330 litros de cebada. Parece ser de que esto valía mucho, costaba mucho. ¿Sí ve? Y dice el 3, y estipulé con ella. O sea, cuando dice estipular, está hablando de una orden. ¿Sí ve? Está dando una orden, dice, y le ordené. En pocas palabras, el sinónimo de estipular, que es orden. Cuando dice, yo lo estipulado, lo ordenado, ¿sí ven? Dice, con ella, por mí, vas a estar mucho tiempo sin fornicar, ni casarte, ni siquiera yo cohabitaré contigo. ¿En qué está haciendo el profeta? Él conoce que esta mujer que iba a ser que una adúltera, pero sin embargo ve lo que le dice, que no iba a cohabitar con ella. Si ve, le da una orden de no fornicar ni casarse. Si ve, o sea, de no cometer depravación sexual en estos asuntos. O sea, no iba a adulterar. ¿Sí ve? Entonces dice el 4: porque los hijos de Israel estarán mucho tiempo sin rey y sin oficiales, sin sacrificio y sin pilares de culto y sin efod y terafines. Prácticamente lo que estaba haciendo el profeta era el mensaje directo de Dios, lo que iba a hacer Dios con Israel. Iba a estar por mucho tiempo sin rey, sin oficiales. Es lo que le está diciendo Dios aquí, que no fornicara, que una orden que Dios le iba a dar de que no fornicara, ni que se casara, ni siquiera iba a cohabitar. Es como una prueba que Dios hace en esa parte. Recuerda de que Dios, ¿qué? Prueba. Parece ser de que cualquiera enseñaría de que Dios no es omnisciente. Porque como Dios prueba, ¿sí ven? Pero Dios, que conoce todo, sabe todo, Él prueba hasta dónde llega el punto de tu confianza. Por eso que Yeshua le dijo a quien, a Marta: si cree, verás la gloria de Dios. Tal cual como nuestro hermano y padre Abraham, patriarca Abraham, que Dios le dijo a Abraham que sacrificara a quién, a Isaac. Abraham obedeció esa palabra. ¿Por qué Abraham obedece? Porque Abraham sabía de que Dios es todopoderoso para levantar a Isaac de las mismas cenizas. Y recuerda que cuando Dios te prueba a ti, es porque hay algo más grande que Dios te quiere poner. ¿Sí ven? En toda empresa, quizá en toda institución, hacen prueba. Hacen prueba. Para ver si tú eres de confianza. Para ver si tú te ganas el puesto donde está.
Eso es lo que hace. Entonces, es una prueba que Dios está haciendo aquí. Pero dice que no iba, estará mucho tiempo sin rey y sin oficiales, sin sacrificio y sin pilares de culto y sin efod. ¿Qué es efod? Lo estábamos buscando. ¿Qué es el efod? Efod es la vestidura de los sumos sacerdotes o de los sacerdotes. Eso es una orden que Dios le dio en la forma de vestir a los sacerdotes, ¿sí ven? Por medio de Moisés. Y terafines, según los rabínicos, enseñan de que es algo vergonzoso. Recuerda que cuando está Raquel, le coge los ídolos de su papá cuando se fue con Jacob. Eso es lo que más o menos los terafines son, como ídolos. ¿Sí ves? Dios quería apartar a Israel de todas las naciones, que fuera un pueblo que apartado por él y santo. ¿Sí ven? Eso es lo que Dios desea con todos nosotros. Nosotros somos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que estemos apartados de lo que hay en el mundo, de que estemos apartados de lo que hacen los gentiles, de que estemos apartados de lo que practican las personas del mundo y vivamos solo para Él. Pero ¿cómo tú vives para Dios? ¿Cómo tú vives para Dios? Una vida en santidad. Una vida en santidad. ¿Y cómo vive esa vida en santidad? ¿Cómo es tú actúas en santidad? ¿Será de que tú de pronto santidad es solamente está encerrado en tu cuarto y que orar y ya, y lo demás, el mundo que te ve, ¿qué dirán? ¿Cómo tú vives una vida santa? Fácilmente guardando los mandamientos de Dios. Para eso Dios dejó 613 mandamientos. Ya. Entonces es algo en el cual tú vives una vida santa cuando guardas las instrucciones de Dios. Así de sencillo. Yo antes entendía de que vivir en santidad era meterme todo el día en la iglesia y no enfrentarme al mundo. Vivía en santidad, decía yo de que vivir en santidad era orar y hacer como hacía Daniel 3 veces al día. Listo. Pero sin embargo, había muchos de mis amigos que quizás me hacían pecar. ¿Cómo me hacían pecar? Algunos me sacaban la rabia y me daban un par de muñecazos con ellos. Eso, ¿sí ve? Entonces, ¿cómo yo iba a vivir una vida santa? Yo no entendía lo que eran las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios está todo, ¿qué? Claro. ¿Sí ven? Eso es apartarme. Yo puedo andar con cualquiera que está en el mundo, pero si yo actúo acuerdo a las instrucciones de Dios, voy a ser justificado por Yeshua y voy a hacer vivir en una vida santa. Recuerda que una vez yo le enseñé a ustedes que el que obedece tiene mucho que ventaja, porque va a ser recomendado para todo. Recuerda, ustedes se acuerdan cuando hablamos de que en una casa los vasos de honrosos, los que eran para toda honra, y los vasos comunes, ¿se acuerdan? Eso está creo que en 1 o 2 de Timoteo. ¿Sí ven? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros somos obedientes a las instrucciones de Dios, vamos a estar en esos vasos honrados. ¿Me entienden? Pero cuando no somos obedientes a las instrucciones de Dios, vamos a estar normalmente en los vasos comunes. Entonces, eso es lo que quiere decir darnos Dios a través de esta palabra. Vivir en santidad es hacer lo que Dios le agrada. Y Dios le agrada es que tú guardes su palabra, sus mandamientos, su ley, su Torah. Eso nunca ha caducado, eso sigue y sigue. Lo que pasa de que el hombre que enseñó estas cosas son hombres que prefirieron mejor hacer las cosas según ellos, entre comillas, lo más fácil.
¿Sí ve? Pero tan extraño que hablan algunas cosas de la ley de Dios y otras no. Tan extraño. ¿Sí ve? Por ejemplo, uno de los puntos que enseñan ellos de A a la Z es sobre los diezmos. Y los diezmos es Torah. Los diezmos son instrucciones de Dios. Pero recuerda para quién fueron esos. ¿Para quién fue? Porque Dios estipuló, lo puso ahí en los 10 mandamientos, en las instrucciones de Él. ¿Por qué Dios lo puso ahí? Era para que el pueblo alimentara a los sacerdotes. A la tribu de Leví. A la tribu de Leví. ¿Está viendo? Que la tribu de Leví no tenía de comer y eso. Eso es, porque ellos no tenían heredad. Entonces, las 11 tribus tenían que ¿qué? Alimentarlo, sostenerlo. Y los sacerdotes, la tribu de Leví, se iban a encargar en el servicio del ordenado por Dios. Pero ahora la pregunta que yo hago, ¿existe los sacerdotes actualmente? No. Si no existe el templo, No hay sacerdote. no hay sacerdote. Entonces, esa parte de los diezmos, ahora, ¿cómo nosotros la podemos interpretar? El diezmo fue antes de la ley. Y por ser antes de la ley, quiere decir de que cuando habla Abraham y Jacob, que dice que dieron diezmo, ellos lo hicieron, fue por agradecimiento. Por eso que Pablo en su carta dice que Dios bendice al dador que al agradecido. O sea, yo no estoy de que no dé, sí, de diezmo, pero de agradecimiento. Es algo que tú estás agradecido por lo que Dios hace contigo. Tú estás agradecido porque Dios te bendice. Pero no es algo que enseñan algunos de mis amigos, ministros, de que si no lo das te vas para el infierno. ¿Sí ven? Entonces vamos para el 5, versículo 5, dice: después los israelitas volverán y buscarán ¿a quién? A Yahweh. A Yahweh su Elohim y a David su rey. Y se emocionarán por Yahweh y por su abundancia en los días venideros. Mira todo lo que permite Dios contigo. Todos los acontecimientos, todas las aflicciones, todas las angustias, todo lo que Dios permite cuando tú adultera y fornica con el pecado y con todo lo que Dios desagrada. Pero sin embargo, es tanto la misericordia que ayer leímos, la misericordia de Dios hacia una esposa infiel, de que Él dice de que después los israelitas volverán y buscarán a Yahweh su Elohim. Hombre, pero ¿cómo van a buscar a Yahweh su Elohim? Recuerda de que Dios pone ese sentir en ti. Él lanza esos lazos de amor hacia ti. Entonces dice de que buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. ¿Pero qué dice a David su rey? ¿Quién me explica esa parte? Ese es Yeshua. Te busca Yeshua. Está hablando Su de ley. Yeshua. No está hablando del rey David, está hablando de quién? De Yeshua. De Yeshua. ¿Por qué de Yeshua? Porque de David viene la descendencia, de la descendencia de David viene Yeshua. Claro, y el rey David es de la descendencia de la tribu de Judá. Entonces dice, y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Entonces tendría que decir, y buscarán a Yahweh su Elohim y a Yeshua su rey. ¿Sí ven? Y se emocionarán por Yahweh y por su abundancia en los días venideros. O sea, de que ya tú no vas a estar amargado. Ya tú no vas a vivir una vida en el cual ese esposo con el cual tú adulteraste contra Dios, pues, con lo que tú fornicaste contra Dios, es un esposo que le gusta pegar. ¿Ustedes se acuerdan de eso cuando el esposo le pega a su esposa? ¿Ustedes no han escuchado eso? Bueno, ese esposo que es Baal y todo aquello que no sea Yahweh, le gusta pegarle a su esposa. Entonces vive una vida amargada, una vida de miedo, una vida en la cual está pasando necesidades porque ese esposo castiga.
Entonces, pero lo bueno que Dios hace es que Dios te mantiene a ti, Dios se mantiene que fiel esperando. Hasta que llega el tiempo y dice, bueno, ahora sí, tendré misericordia de la no aceptada, será aceptada, tendré mi misericordia de la que no era mi pueblo, ahora será mi pueblo, entonces, y yo seré para ellos su Elohim, ya no me llamará Baalí, que significa mi Señor, sino que me llamará Ishi, que significa mi esposo. ¿Sí ve? Mira la misericordia de Dios hacia nosotros, que cuando nosotros hacemos como hizo el hijo pródigo, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo pasando necesidad aquí. Ahora voy a la casa de mi padre y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno que me llame uno de tus hijos, sino que un jornalero más. Pero la misericordia de Dios dice, no, tú eres mío. Yo fui y pagué por ti un precio y en el cual fui a buscar a esa oveja perdida y hay fiesta en los cielos. ¿Está viendo? Eso es cuando tú tienes un arrepentimiento genuino. Y Dios, a pesar de eso, dice de que Él te coge y tú te vas a emocionar con Dios. Entonces vas a tener abundancia en los días venideros. Porque ya tú vas a entender que en las instrucciones de Dios es lo que hace que tú seas bendecido. Si tú no obedeces las instrucciones de Dios, te toca a ti manipular con las escrituras para ser bendecido. Pero cuando tú enseñas, aprende las instrucciones de Dios y lo enseñas, tú no tienes necesidad de manipular con las escrituras para ser bendecido, porque ya tú entiendes de que el que está arriba te bendice, te prospera y vives una vida como a Dios le agrada. ¿Sí ven? Entonces, así que ustedes deben de entender esto y espero que ustedes, a pesar de todo, siempre que confíen en Dios y vivan una vida como a Dios le agrada. Amén. ¿Listo? Vamos a orar.